El nacimiento de Jesús no fue un cualquier nacimiento, ¿verdad? En esa época hubo muchos nacimientos en esa región donde estaba Jesús. Es más, hubo un nacimiento muy importante, hubo un nacimiento muy relevante pocos meses antes que el de Jesús. ¿Alguien sabe cuál fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista, primo de Jesús. Es decir, primo segundo, es hijo de Elizabeth y de Zacarías. Elizabeth era prima de María. Y 6 meses antes de nacer Jesús, nació Juan el Bautista. Sí, fue un nacimiento relevante, el nacimiento de Juan el Bautista. Es más, les digo, Juan el Bautista fue el hombre escogido por Dios para que fuese preparando el camino para el Señor. El ministerio de Juan surge primero que el de Jesús. Juan fue primero quien comenzó a predicar el arrepentimiento, anunciándole a la humanidad que era necesario arrepentirse para poder ver el reino de los cielos, para poder experimentar lo que es el reino de los cielos, preparando el camino. Sin embargo, hubo un nacimiento que sí lo cambió todo. Sin ese nacimiento, el trabajo de Juan el Bautista hubiese sido el trabajo de un profeta más. Hubiese sido el trabajo de un predicador más que trataba la parte espiritual de la nación, del pueblo. Pero Jesús, su nacimiento, lo cambió todo. Y Cristo nació con un propósito. Y el propósito de Jesús fue cumplir la voluntad de Dios para nosotros. No fue simplemente nacer para predicar, para sanar, para resucitar muertos, para multiplicar panes y peces para que la persona se alimentase. No. El nacimiento de Jesús apuntaba a algo. El nacimiento de Jesús apuntaba a cumplir la voluntad de Dios para nosotros. Por eso el nacimiento de Jesús fue un nacimiento que lo cambió todo. Lo cambió todo. Y en estos próximos 30, 35 minutos, yo quiero que juntos, ¿verdad?, podamos viajar en el tiempo y conectar con el corazón de Dios. El corazón de Dios para tu vida y para mi vida. El corazón de Dios con la humanidad. Cientos y cientos de años antes de Jesús nacer. Cientos y cientos de años antes de Jesús nacer. Este nacimiento había sido profetizado, había sido señalado. Para ser más exacto, 700 años antes. Alguien había hablado, llamado Miqueas, un profeta llamado Miqueas, había hablado de un lugar donde Jesús iba a nacer, donde iba a nacer el Mesías. Pero igualmente cientos de años antes, un profeta llamado Isaías hablaba de ese nacimiento de esa persona, de ese hombre, de ese niño, que no era más que Dios en medio nuestro. Y quiero que me acompañes rapidito al Evangelio de Mateo capítulo 2. Como estamos haciendo últimamente, estamos leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que me acompañes allá. Mateo capítulo 2, voy a leerle desde el verso 1. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén, busquen al niño con esmero,
Cuando lo encuentre, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y le adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Lo primero que yo quiero que veamos en todo eso es que cuando estos sabios, en otras versiones hablan de magos, por cierto, no eran tres. La escritura, en ningún lugar de la escritura habla de cantidad. Hablan que eran sabios, en otras versiones magos, pero no hablan de cantidad. Es la tradición que dice que eran tres, porque hablan de tres tipos de regalos. Habla de oro, habla de incienso y habla de mirra. Y la tradición automáticamente pensó que uno llevaba oro, otro llevaba incienso y otro llevaba mirra. Pero no. Según los estudiosos, eran muchos, eran varios, porque era una compañía, era una caravana que llamó la atención de Herodes. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que ellos eran estudiosos. La razón por la cual se dice que eran sabios, y en otro dice que eran magos, era porque eran estudiosos de la astrología. Y conocían las profecías que cientos de años atrás se había declarado que una estrella iba a aparecer en el firmamento en un momento determinado. Y esta estrella que apareciera en el firmamento iba a anunciar la llegada, el nacimiento del Mesías, de aquel que había sido profetizado igualmente por diferentes hombres de Dios en diferentes tiempos, de aquel que vendría no solamente para ser rey de los judíos, sino para ser el rey de reyes y el señor de señores. Aquel que habría de transformar el corazón de los hombres, aquel que habría de nacer y que a través de su nacimiento marcaría ese momento de la reconciliación del hombre con Dios. Esos hombres, como estudiosos de ciencia, ¿verdad? Cuando vieron la estrella, esta enseñanza se había transmitido de generación en generación. Era una escuela prácticamente. Y esta escuela se encargaba que una generación tras otra generación les decían: cuando aparezca aquella estrella en particular con tales características en el oriente, eso significará que el Mesías habrá nacido, que el rey de los judíos, el cumplimiento de la promesa de Dios sobre ese pueblo se habrá cumplido. Y dice acá que estos sabios cuando pudieron ver eso, automáticamente prepararon tesoros, prepararon oro, prepararon incienso y prepararon mirra. Y luego lo voy a explicar qué características tenían o por qué oro, por qué incienso y por qué mirra. Yo no me imagino en un baby shower tú llevando lingotes de oro o llevando varias cosas de incienso o mirra. No me imagino, ¿verdad? O una revelación de género, que ahora eso es lo que se está usando, ¿verdad? Yo no me imagino llevar eso de regalo, pero por una razón, estos hombres que sabían que se iban a encontrar en un momento determinado frente al Mesías, sabían que no podían ir con manos vacías delante de él, sino que tenían que adorarle y tenían que expresar esa adoración con todo lo que representaban su vida. Y cuando Herodes le llama a ellos, ellos les dicen el motivo de su viaje. Y cuando Herodes entonces llama a sacerdotes, personas que eran del pueblo judío, personas que eran estudiosos del antiguo pacto, Herodes los llama porque dice: espérate, hay algo que no me cuadra, esto me está perturbando, porque como que rey de los judíos, este tipo va a competir conmigo. Entonces manda a buscar a los estudiosos del antiguo pacto, los estudiosos de las escrituras.
Y le pregunta, ¿qué es eso que me están diciendo? Dice, sí, mira, lo que hay es que Dios prometió cientos y cientos de años atrás que esto iba a suceder. Y este primer punto, para conectarlo con tu vida y con mi vida, lo que nos lleva a nosotros es que este nacimiento nos recuerda a nosotros que Dios cumple cada palabra que ha establecido. Voy a repetir esto. El nacimiento que lo cambia todo, este nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios cumple cada palabra que ha establecido. Es decir, Dios no solamente había prometido que en un tiempo determinado iba a nacer el Mesías. Pasaron cientos de años. Y no tenemos tiempo para entrar en muchos detalles, ¿verdad? Para darle todos los colores de la película. Pero sí te puedo decir esto. Hubo un periodo de Dios tratando con su pueblo que Dios prácticamente hizo silencio. Ese periodo de tiempo que vemos entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, cuando leemos el último libro del Antiguo Pacto, hasta el momento que vemos la descripción por los evangelios, durante ese periodo de tiempo, alrededor de 400 años, hubo silencio. Dios no habló. Pero que Dios hubiese hecho silencio o que Dios no hubiese hablado, no se hubiese manifestado en medio del pueblo, no significaba que Dios había cambiado sus promesas o que Dios no lo iba a cumplir. Y de alguna manera el Espíritu nos dice hoy esto. Aunque tú estés atravesando un periodo de silencio de Dios, un periodo de incertidumbre, un periodo donde aparentemente las cosas están bien confusas, lo que Dios prometió, lo que Dios estableció para tu vida, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Dios va a preparar el escenario. Dios va a tratar con los corazones que tienen que tratar, pero Dios lo va a cumplir. Mateo 24, 25 nos dice, cielos, tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Los cielos van a pasar en un momento determinado. La tierra va a pasar en un momento determinado, pero su palabra no va a pasar. Lo que Dios estableció sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu salud, está ahí, va a permanecer. Va a permanecer. Compartía con una persona hace poco, muy reciente, compartía con esta persona iba a entrar a un proceso quirúrgico sumamente delicado. Sumamente delicado. Esta persona prácticamente es la única persona en su familia que es temerosa y sirve al Señor. Esta persona es una persona que muchas veces ha testificado cómo Dios se ha manifestado en su vida, de cómo Dios se ha glorificado, de cómo Dios le ha hablado. Ahora esta persona está entrando a cirugía. Y las personas que les aman a ella, esa persona, están en su entorno. Y hubo uno de ellos que la ama mucho y con lágrimas dice, le pregunta, pero si Dios habla, Dios no te ha hablado, ¿cómo va a salir todo esto? Porque había incertidumbre de que quizás iba a entrar a esa cirugía, pero quizás no saliera. Y esta persona, tembloroso, asustado, le pregunta, ¿y Dios no te ha hablado? ¿Dónde está Dios? Porque hay personas que te dicen a veces que Dios le habló, Dios no te ha hablado ahora. Y esta persona, creyéndole al Señor, le dijo, luego te diré. Y para testimonio, cuando esta persona sale de la cirugía, de una forma sorprendente, una de sus primeras palabras, además de darle gloria al Señor, fue mandarle a decirle a esta persona, dile a fulano que Dios habló. Lo que quiero decir con eso, que va a haber momentos donde tú y yo vamos a tener que esperar estar del otro lado, mirar hacia atrás y celebrar cómo Dios ha sido fiel. Porque en medio de va a haber silencio, va a haber incertidumbre, va a haber oscuridad, pero Dios va a estar ahí. Y quiero decirte esto, el tiempo no inhabilita. El tiempo no inhabilita una promesa divina.
el tiempo no inhabilita. Pueden pasar 5, 10, 15, 20, 25 años. Pero yo quiero invitarte que si hay una palabra que tú cargas de parte del Señor, yo quiero invitarte a que tú le creas, que te aferres a ella. Porque este nacimiento lo cambió todo. Este nacimiento no solamente en el tiempo, sino también en el lugar donde iba a nacer. Nació en Belén. Y cuando conocemos los detalles del nacimiento en Belén, nos damos cuenta que definitivamente solamente Dios detrás de todo esto pudo haberlo cumplido así. Porque sus padres, María, José, no vivían en Belén. Ellos se trasladaron a Belén porque había una orden que iban a ser censados y tenían que estar en Belén para ser censados. Los versículos siguientes, más adelante, hay una gran amenaza en la cual Dios le habla a José y le dice a José: José, ahora tú tienes que salir porque Herodes va a hacer una gran matanza. Va a matar a todos los niños porque se dio cuenta que el niño nació. Así que sal y vete a Egipto. Y dice que José prepara todas las cosas y sale para Egipto con el niño y con María, su mujer. Pero eso es cumplimiento de algo que Dios había establecido, que dijo en un momento que de Egipto llamé a mi hijo. Y para que se cumpliese esa palabra, entonces Jesús tenía que estar en Egipto en un momento determinado. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios utiliza una amenaza, Dios utiliza una migración forzosa para luego cumplir su propósito. A donde yo quiero que podamos entender en ese día es que puede haber migración, puede haber pérdida, puede haber en un momento determinado que se nos va algo de las manos, pero eso significa que Dios sigue estando en control. Cristo nunca va a ser un elemento neutro. Miren eso. Cuando leemos estos versos, dice, voy a repetir nuevamente, dice verso 9, después de esa reunión los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén, iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, entraron en la casa, vieron el niño con su madre María, se inclinaron y lo adoraron. Pero cuando leemos versos más adelante, dice el verso 12, y voy a leerlo rapidito, dice: cuando llegó el momento de irse, el verso 13, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Es curioso cómo este nacimiento, cómo Jesús va a provocar como emociones encontradas en dos segmentos diferentes. Hay un grupo que la presencia de Jesús, ¿qué es lo que provoca? Adoración. Dice que cuando los sabios vieron a Jesús, le adoraron. Pero el nacimiento de Jesús igualmente a otro segmento, a Herodes y a los suyos, lo que provocó fue un deseo de matarle, un deseo de persecución. Y eso es porque no hay manera alguna que seamos neutrales ante Jesús. Cristo nunca será un elemento, óyeme bien, Cristo nunca va a ser un elemento neutro en nuestras vidas. O va a provocar, o te va a mover a adorarle, o te va a mover a perseguirle. Pero nunca va a ser neutro. Y yo sé que algunos estarán diciendo, no, pero yo simplemente no soy fanático, yo no soy religioso. ¿Ustedes han escuchado esto? Yo simplemente no soy de nada. Estoy quitado. ¿Han escuchado esto, verdad? Yo no significa que yo persiga a Jesús. El tema aquí es que cuando hablo de perseguir a Jesús, estoy hablando de caminar opuesto a los planes de Dios. Y solamente el hecho de tú ignorar ese regalo de Dios, el amor de Dios para tu vida, tú estás caminando opuesto a Él.
No hay manera que tú seas neutro. O tú le recibes o tú lo rechazas. O tú le adoras o tú le ignoras. ¿Cuál es tu posición hoy? ¿Cuál es tu posición? Porque sí, ciertamente hay una invitación de parte de Dios para que le adoremos. Hay una invitación de parte de Dios para que exaltemos su nombre. Y antes de continuar, yo quiero recordarte una vez más esto. Recuerda esto, que el tiempo no tiene poder para inhabilitar una promesa divina. Si estás triste, si hay algo que tú sientes que se ha alejado de tu vida, yo quiero que te mantengas hoy con la esperanza viva de que el Dios que prometió es el Dios que lo hará. Lo segundo que yo quiero que veamos ahora está en el verso 10, verso 11. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y le adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Lo que nos habla acá es que la adoración verdadera siempre nos va a mover a nosotros a entregar lo mejor y va a conectar con el corazón de Dios. Voy a repetirte esto. La adoración verdadera nos mueve a entregar lo mejor. Ellos pudieron haber ido a ver a Jesús, haber sido estudiosos de los planetas, de los astros, ver la estrella en el oriente, caminar hacia allá, encontrar a Jesús y simplemente felicitar a María. Pero dice acá que ellos abrieron el cofre de su tesoro y sacaron lo mejor, sacaron oro, sacaron incienso y sacaron mirra. Ellos dieron lo mejor de ellos. No hay manera que tú y yo podamos decir que adoramos a Dios y no estemos dispuestos a darle lo mejor nuestro. Hay personas que lamentablemente dicen, bueno, yo yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo creo que Dios me está llamando, yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, pero hay otras cosas que tengo que hacer, hay otras cosas que tengo que agotar en mi vida para luego lograr eso. Y lamentablemente entonces le damos los peores años, le damos nuestros mejores años, nuestras mejores fuerzas, nuestra mejor capacidad, lo malgastamos en otras cosas que al final de cuentas son temporales. Y le damos al Señor lo que es la sobra. Marcos, aquí mismo en Marcos capítulo 12, mira lo que nos dice acá las escrituras. Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos 12, 30 nos dice aquí el Señor: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay una invitación de que cuando tú y yo amemos a Dios, tenemos que amarlo de todo corazón. Es curioso porque una ocasión que Dios le dice a su pueblo: ustedes de labios me están adorando, de labios me honran, pero el corazón de ustedes está lejos de mí. En una parte también nos dice el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda, porque de Él, ¿saben? No lo sabemos, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a guardar, a proteger nuestro corazón? Porque entendemos que nuestro corazón, del corazón es que real y efectivamente fluye la vida. Y si nuestro corazón no está rendido a Dios, nuestro corazón entonces va a estar afectado por circunstancias, va a estar afectado por palabras, está afectado por tantas cosas.
Y hoy el Señor nos está invitando a que nosotros podamos amarle a Él de todo corazón. Que cuando le adoremos podamos abrir el tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Tu tesoro es tu corazón. Tu tesoro es tu mente. Tu tesoro es tu alma, son tus fuerzas. Ese es el tesoro, no es el dinero. El dinero va y viene. Lamentablemente las relaciones también van y vienen. Por eso en un momento Salomón nos dice a nosotros también que debemos de escribir en la tabla de nuestro corazón las palabras, los mandamientos del Señor para nuestras vidas. Porque el corazón se convierte como una gran pizarra donde uno escribe experiencia, donde uno escribe palabras, donde uno escribe tantas cosas. Y Dios nos dice hoy, borra todo lo que es contrario a mí, borra todo lo que afecta a tu vida, borra todo lo que marcó tu pasado negativamente. Y yo quiero que tu corazón, tú puedas rendirlo delante de mí como una adoración. Ríndete delante de mí. Dice que estos sabios se postraron, se arrodillaron, se postraron y adoraron al Señor y sacaron lo mejor de su tesoro y lo presentaron delante de Él. La postración no es más que un símbolo de humildad. Ellos se humillaron. ¿Y qué dice el Señor? Que cuando nos humillamos delante de Él, Él nos levanta. Él nos levanta cuando hay tiempo, cuando es el tiempo oportuno. No te humilles, no adores la riqueza, no adores a las personas, no adores las posiciones, no adores los títulos, adora al Señor. Adora al Señor. Ámale con todas tus fuerzas. Ámale con todo lo que tú puedas tener. Ámale. Y habla de que hubo oro. El oro representa reinado. Recuerden que lo que vimos la semana anterior, que Jesús nace en ese hogar. María, descendiente de la tribu arónica, de la tribu Leví, hereda el sacerdocio. Y de la parte paterna, José representa el linaje de David, rey. En Jesús se cumple lo de rey y sacerdote. Pues les cuento a ustedes que el oro representaba lo real, la realeza. Estos regalos eran regalos proféticos que estaban conectando con el corazón de Dios. Por eso que la adoración verdadera siempre nos va a mover a entregar lo mejor de nosotros y lo que va a conectar con el corazón de Dios. Estos regalos eran regalos proféticos. El oro representaba a Jesús como rey. El incienso representaba el sacerdocio. El incienso era utilizado en el templo como símbolo de las oraciones que eran levantadas delante de Dios y que subían hasta su presencia. Pero el tercer tipo de regalo es lo que llama la atención, y era también un regalo profético, que es la mirra. La mirra, si vemos, la mirra se desprende de un árbol, y la mirra era una especia que era utilizada con un propósito, y era para preparar los cuerpos cuando iban a ser enterrados. En pocas palabras, estaban proféticamente los sabios diciendo: rey, sacerdote, pero también tu nacimiento está anunciando tu muerte. Recuerden que el nacimiento de Jesús, como dijimos al principio, el nacimiento de Jesús tiene un propósito, y el propósito es cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no era simplemente que Jesús naciera, no era que Jesús hiciera milagro, sino que Jesús reconciliara al mundo con Él. Por eso podemos ver en una de las escrituras del apóstol Pablo, donde habla que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Y hoy Dios nos está reconciliando a nosotros por medio de Cristo. Porque su nacimiento, ese nacimiento que lo cambió todo, ese nacimiento que lo cambió todo, es porque fue un nacimiento que apuntó hacia una muerte que luego se convirtió en una resurrección que se convirtió en la gran victoria.
cuando leemos el verso 13, el verso 13 dice que Dios le habla a José nuevamente. Y ese es otro tema. Y eso lo voy a guardar en un día de esto que estemos hablando temas de familia, ¿verdad? Que Dios habló solamente a María una sola vez. Cuando le habla el ángel, hablándole de la concepción. Inmediatamente Dios le habla luego a José para que recibiera a María. A partir de ese momento, Dios con quien habla es con José, reiteradamente, como cabeza de hogar. Pero eso lo vamos a hablar luego, eso no vamos a desviarnos del tema. Eso me llegó ahora así rapidito. Pero el verso 13 nos habla a nosotros de cómo Dios le habla a José de una amenaza que había. Y la amenaza era de que Herodes iba a matar al niño. Y vemos cómo se cumple luego una profecía donde dice que había un gran lloro en Belén. Y es porque hubo una gran matanza. Así como hubo la matanza en el momento de nacimiento de Moisés. Hubo una matanza a causa del nacimiento de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque siempre, óyeme bien, siempre las tinieblas van a conspirar. Siempre las tinieblas van a conspirar para impedir el cumplimiento del propósito de Dios. Óyeme bien. Si Dios establece algo sobre tu vida y tú lo crees y tú decides caminar bajo esa dirección, decides comprometerte, es como que tú en ese momento activas las alarmas del infierno. Miren, yo he escuchado esto. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Yo no sé, pero después que yo conocí al Señor, ahora que me está yendo mal, se me han caído los negocios. Mira, después que yo decidí servir al Señor, mira, yo tenía 15 años en el Evangelio, pero después que yo decidí comprometerme de verdad y servir al Señor, ahora se me levantó el marido, se me levantó esto, es como que el infierno mismo. Yo prefiero volver a lo que era antes. ¿Sabes por qué? Es real, porque cuando tú eres un hijo nominal o un miembro nominal del reino de los cielos, tú no eres amenaza para Satanás. No eres amenazas. Pero cuando tú te conviertes en un instrumento de destrucción masiva para los intereses de las tinieblas, que es matar, que es robar, que es destruir, que es dañar hogares, que es dañar hijos, que es dañar finanzas, que es robar el sueño de las personas. Cuando tú te levantas como un instrumento en manos de Dios para deshacer esas obras, el enemigo va a tratar de sabotear, va a conspirar para impedir que eso se cumpla. Óyeme, eso es una mentira tú y yo creer o pensar que una vez tú te levantes y vas a comenzar a servir al Señor, que vas a dedicarte a cantar, ¿verdad? En lo que es el ministerio de alabanza o servir como servidora, ¿verdad? En las puertas o en una posición posicionando a la persona, predicar en cualquier área. Eso es una mentira tú pensar que Satanás se va a sentar y va a decir, oh, felicidades, por fin decidiste comprometerte. Qué bueno que decidiste dejar ese pecado favorito que te mantenía atado o atada y has decidido, aunque tenga tus luchas, pero has decidido agradar a Dios. Mira, déjame darte, mira, aquí está, te di la licencia ya, te puedes ir. No. Óyeme bien, tú ser un hijo, una hija de Dios, tú eres inalcanzable en cuanto al enemigo poder tocarte, en cuanto al enemigo poder destruirte como tal. Porque ya tú estás en manos del Señor. Sin embargo, Él tiene poder para seducirte. Él tiene permiso para tratar de distraerte, estoy hablando de Satanás, distraerte, confundirte y que tú por tu propia decisión autosabote el propósito de Dios en tu vida. Y esto fue lo que sucedió acá. Y es que algo sea de Dios, óyeme bien, que algo sea de Dios, y ya estamos cerrando, pero yo quiero decir esto bien claro, que algo sea de Dios no significa que no habrán amenazas o pruebas que nos puedan llevar a perder el propósito.
Otra mentira que la iglesia o la religión nos ha metido en la cabeza es esto. Si tú sientes paz, eso es de Dios. Si todo está bien, es que Dios te abrió esa puerta y es de Él. ¿Sabes qué? Y no lo voy a buscar por el tema ya del tiempo, ¿verdad? Que ha avanzado. Pero es el mismo Pablo que dice en un momento determinado en una de sus cartas, óyeme bien, se me ha abierto una gran puerta para predicar el evangelio, pero también se me ha levantado una gran oposición. Que algo sea de Dios no significa que tú no vas a tener pruebas. ¿O acaso una mujer que está embarazada y que está viendo, se hace su sonografía a los 3 meses y todo está bien, a los 5, a los 6, a los 7, pero a los 7 meses viene un tema preeclampsia o cualquier otra de estas cosas que puede suceder a una mujer en estado de gestación y viene el doctor y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que reposar y pasarte las próximas semanas en total reposo. ¿Acaso esta mujer va a cuestionar si ese bebé o esa bebé es de Dios o no es de Dios porque hay una amenaza? No. Lo que hace es proteger su embarazo, proteger ese bebé, esa bebé que representa una bendición, una respuesta de Dios. Lo va a proteger, se va a alimentar, va a tomar cama, va a hacer lo que sea necesario para proteger eso que está siendo amenazado en el momento. Porque una amenaza no significa que no sea de Dios. Lo que quiero decir que porque haya oposición en tu vida, hay oposición en el ministerio, hay oposición en la finanza, hay oposición en lo que tú estés haciendo para el Señor, no significa que no sea de Dios. Es que así como Dios tiene una agenda contigo, hay una agenda paralela para impedirla. Por eso es que cuando hablamos de que el nacimiento de Jesús es el nacimiento que lo cambió todo, es porque no solamente representó la salvación y la victoria nuestra, sino también que cambia la comprensión del trato de Dios con cada uno de nosotros. Ese es el Señor. Finalmente, el nacimiento de Cristo marca el inicio de un nuevo tiempo. Sin embargo, su muerte y resurrección establece su victoria. Y antes de pasar a esto, yo quiero decirte que obedecer a Dios a veces no tiene sentido. Dios le dice a José, mira, ahora tú estás cómodo, ahora levántate y vete para Egipto. Y quédate allá hasta que yo te avise. José pudo haberle dicho, Señor, pero yo puedo esconder al niño, nadie se va a dar cuenta. Es que, ¿cómo tú me vas a mandar para Egipto con una mujer recién parida? No, pero José obedeció, porque obedecer a Dios, aunque no tenga sentido, siempre va a producir bendición a nuestras vidas. Voy a repetirte esto. Obedecer a Dios siempre va a traer bendición a tu vida. Yo quiero invitarte a que juntos podamos obedecer a Dios. No estoy hablando de obedecer al pastor como hombre que quiera poner reglas que no sean inspiradas en la Escritura. No estoy hablándote de obedecer a un sistema religioso. No estoy hablando de obedecer, no. Y ustedes dirán, pero hay una contradicción porque la palabra dice obedecer a las autoridades que son puestas por Dios. No, yo te estoy hablando cuando obedecemos a Dios, vamos a estar sujetos a todo lo que está acorde a la voluntad de Dios, acorde a lo que es el propósito de Dios. Y ciertamente hay autoridades que son puestas por Dios. Y va a haber momentos que va a haber que obedecer a esas autoridades, no porque querramos obedecerlas, sino porque fueron puestas por Dios. Va a haber momentos donde Dios te va a decir simplemente entrégame eso. Y no tiene sentido, pero el entregarlo va a producir bendición a nuestras vidas. Pero cuando hablamos de que el nacimiento de Cristo marca el inicio de un nuevo tiempo,
y sin embargo su muerte y resurrección establece victoria en Cristo. Lo que estamos hablando aquí es que el regalo de Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo es un regalo de Dios. En otra porción, Pablo, Romanos capítulo 3, habla que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el regalo no es simplemente perdón o salvación. El regalo no es huir del infierno. El regalo de Dios es que Él te hace su hijo, te hace su hija y te brinda una comunión permanente con Él. Ese es el regalo. La pregunta es que tenemos que hacernos en el día de hoy: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros entendiendo este regalo maravilloso? ¿Qué vamos a hacer nosotros en el día de hoy con este nacimiento? Al principio preguntamos qué significa este tiempo. Algunos hablamos de doble sueldo, fiesta, celebración, reunión familiar, regalos. Otros hablaron de Jesús. Pero yo creo que este tiempo representa una excusa para que, sin importar si cronológicamente Jesús nació o no en diciembre, podamos mirar hacia atrás, mirar ese regalo que Dios le entregó a la humanidad llamada Jesús, y cómo ese nacimiento lo cambió todo. Cómo ese nacimiento nos permite a nosotros ser hijos. Cómo ese nacimiento nos permite tener una comunión permanente con Dios. En una parte Dios nos dice que tú y yo podemos acercarnos a Él confiadamente, a su trono, para que podamos alcanzar oportuno socorro. Dios es un Padre que ama y te está invitando a que puedas disfrutar de su comunión. ¿Qué harás? ¿Qué harás tú ahora? ¿Qué haremos? Hay dos cosas que yo quiero dejarte. Primero, acércate a Jesús, ríndete a Él y adórale con todo tu corazón. Acércate a Jesús. Yo quiero invitarte en el día de hoy que te puedas acercar a Jesús. La distancia entre tú y Jesús es una oración. Es simplemente decir: Señor Jesús, te creo como Señor, te creo como Salvador del mundo. Y hoy decido acercarme a ti. Hoy yo decido rendirte mi vida en adoración. Aquellos hombres abrieron del tesoro y entregaron oro, incienso y mirra. Tu tesoro es tu vida. Lo único que tiene que rendirle a Él es tu vida. Es una decisión que solo tú puedes tomar. Nadie puede tomar por ti. Y es una decisión que va a cambiar el rumbo de tu vida. Lo segundo es que quiero que aproveche estos días y comparte con alguien acerca del regalo de bendición que Dios tiene para todos. Por aquí al frente alguien dijo regalos. No hay mejor regalo que tú decirle a una persona: Dios te puede sacar de esa depresión. No hay mayor regalo que tú decirle a una persona que se siente rechazada aún por sus padres, decirle: ¿sabes qué? Aunque tus padres te hayan dado la espalda, Dios no te la da. Eres amado, eres amada por Dios.
Ven, acércate a Él. Una persona que esté ahora en una quiebra emocional, puedes decirle: Dios es quien sana tus heridas. Dios te da un nuevo comienzo. ¿Qué vas a hacer? Padre, te damos gracias. Gracias en este momento, Señor.